Capítulo 24. Consideré un triunfo recorrer tanta distancia expuesto al sol, bajo un atardecer rojizo en el que largas estelas de nubes del color de las llamas parecían incendiar el cielo. El sudor de mi cuerpo se iba secando al aire con la velocidad de mis pedaladas. Con la cabeza esquivé nubes de mosquitos. El que me entró en el ojo lo saqué sin soltar el manillar, a base de lágrimas y parpadeos. No podía perder tiempo. Si la mujer que llora pensaba ir al viejo faro con la camioneta que había visto aparcada en su parcela, tendría muy fácilmente que llegar antes que yo. Circulé por el lateral de la carretera que rodeaba la isla, sorteando a los coches que se detenían para obedecer señales de tráfico que yo ignoraba. Me gané más de un pitido, pero no aminoré la marcha. Cuando faltaba poco para enfilar la encuesta arriba que me llevaría hasta la casa. La cercanía de mi destino me impulsó a acelerar aún más. Quería iniciar la subida con la mayor potencia posible, antes de que la inclinación detuviera mi avance. Abandoné el sillín y pedaleé erguido sobre la bicicleta. Accedí a la calle a máxima velocidad y logré remontarla sin tener que apearme. Con dos últimas pedaladas lentas y trabajosas, alcancé el trecho final, que volvía a ser plano. La puerta enrejada se abrió antes de que yo llegara. De casa salía la mujer de mi hermano. En cuanto vi su cara, supe que algo no iba bien. Dejé caer la bici. ¿Tienes al niño?, me preguntó. ¿Al niño? No entendí por qué me lo preguntaba. ¿Yo? Chasqueó la lengua cuando respondí que no. No está en casa, explicó. Y tú te has dejado la puerta abierta. Iba a negarlo, pero al haber salido montado en la bici tan deprisa, era probable que no hubiera regresado a cerrarla. Estaba abierta, confirmó ella. A lo mejor, señaló la puerta y después de la calle hacia abajo, como si ilustrara una errática escapada del niño. Yo acabo de venir de por ahí y no lo he visto, dije. Aunque mi intención era tranquilizarla, eliminar esa opción convertía otras en más probables. Pues en casa no está, ni aquí en el terreno. Se llevó una mano a la frente con un gemido. Al acantilado no quiero asomarme, no puedo asomarme al acantilado. La angustia distorsionó su rostro. Le pedí que se mantuviera tranquila, que el niño no llegaría andando hasta el acantilado. Tampoco caminaba tanto. Un verso del poema que había leído en el diario se repitió como eco macabro en mi cabeza. Hay niñitas que se pierden, se hacen daño y se caen. ¿Y mi hermano? Los nervios convirtieron mi pregunta en un grito impaciente, aunque ya no sabía si la emergencia era contarle lo que había visto en casa de la mujer que llora o avisarle de la ausencia de su hijo. No lo sé, respondió ella. Seguirá abajo en el taller. Voy a avisarle. Antes de que me moviera, el cascabeleo de unas llaves atrajo nuestra atención. El llavero sonaba colgado de una trabilla en el pantalón de mi hermano, que apareció por el extremo opuesto de la calle. Acababa de doblar la esquina donde terminaba el vallado, en ese otro lado del terreno. Venía encorvado. Se secó los ojos con la muñeca y se sorbió la nariz antes de darse cuenta que lo mirábamos. Entonces se quedó quieto. Los pies levantaron algo de polvo al frenar. ¿Qué pasa?, preguntó con un grito. ¿Qué hacéis ahí? Tu hijo, respondió su mujer elevando la voz. No está. ¿Lo tienes tú? Mi hermano se acercó con paso acelerado. ¿Cómo que no está? ¿De dónde vienes?, le pregunté. El niño, insistió él a su mujer. ¿Qué pasa con el niño? Si estaba en casa contigo. Me puse a hacer cosas. No sé cuánto tiempo había pasado cuando he ido a buscarlo. No estaba y encontré esta puerta abierta. Los ojos de mi hermano se alarmaron. Tiene que estar, dijo. Iba a contarle lo ocurrido con la mujer que llora, pero él salió disparado hacia la casa. Nosotros seguimos por el camino de grava más despacio. Cuando la mujer de mi hermano quiso decir algo, la inquietud le robó el aliento. Tragó saliva antes de volver a intentarlo. ¿Me acompañas al acantilado?, me preguntó finalmente. ¿Te asomas tú? La sola idea de mirar al precipicio abajo y poder vislumbrar a lo lejos o en las rocas la figura del niño me provocó un vértigo que me mareó. No llegó a tocar el agua a las rocas, fue a parar. No ha ido al acantilado, dije con seguridad, para hacerlo real y para dejar de escuchar el poema en mi cabeza. No está ahí. La mujer de mi hermano asintió varias veces seguidas, esforzándose por creerme. El acantilado quedó arriba y ella rota cual cristal.
Dentro de casa se oía cómo mi hermano subía y bajaba por las escaleras, abría puertas, llamaba sin cesar a su hijo. Regresó a la puerta principal en el mismo momento que nosotros lo alcanzábamos. No está, confirmó, y lanzó al aire la misma pregunta que venía haciéndose su mujer. ¿Dónde está? Voy a avisar a la policía, dijo ella con repentino aplomo. Sorteó a mi hermano para atravesar el vestíbulo en dirección al salón. De la mesilla, junto a una lámpara y una cúpula con un espécimen médico, descolgó el teléfono. No, mi hermano alargó un brazo. No podemos llamar. Espera un poco, no podemos llamar. Me miró de soslayo antes de modificar lo que fuera a decir. Van a mirarlo todo. ¿Por qué sigues hablando en clave?, preguntó ella. Tu hermano ya sabe la verdad. Sabe que no podemos llamar a la policía para que no registren la casa entera y descubran el sótano donde se esconde tu familia. Pero no voy a poner en riesgo la vida de mi hijo. De que llamemos ahora mismo puede depender que lo encuentren a tiempo o no. Nos dio la espalda y presionó su primer botón en el teléfono. No llames, por favor, dijo mi hermano. Estamos exagerando. Vamos a buscarlo bien. Por el terreno, si no aparece, llamamos, pero espera un poco. Ella no vaciló. Completó la llamada pulsando otros 2 números. Dijiste que no intervendrías en nada que afectara a mi familia, le recordó mi hermano. Ella dejó caer los hombros. Esto no tiene que ver con tu familia, dijo. Tiene que ver con la mía. Se volteó hacia nosotros al decir aquello y un cúmulo de expresiones alteró su rostro. Los ojos se le redondearon, la boca se le abrió de la particular manera torcida en que lo hacía. El teléfono se le resbaló de las manos y cayó al suelo. Haz la llamada, dijo, una voz detrás de nosotros. Que nada te impida hacer la llamada que tú quieres hacer. Aunque el tono era calmado, había en la voz una cualidad rasposa y una gravedad que la hacían sonar oscura. A mi lado, mi hermano tomó una rápida inspiración y soltó un susto. La espalda se le tensó de tal manera que creció en altura. La inmediata intranquilidad que recorrió su cuerpo e invadió la estancia entera de igual forma que la noche en que llegó la máscara. Su mujer se tapó la boca con las manos. Me giré al mismo tiempo que mi hermano y descubrimos a la vez la presencia que había aparecido en el acceso al salón. Llevaba en brazos a mi sobrino, que reposaba plácidamente contra el hombro de la extraña, a quien reconocí enseguida. 2 cortinas de pelo negro, largo, enmarcaban un rostro con la nariz desviada. 3 cicatrices lo atravesaban. Una cruzaba la frente de lado a lado. Otra bajaba desde el ojo derecho. La tercera, en diagonal, iba desde el labio hasta la oreja. Aunque no era una mujer hecha de sábanas, vestía ropas holgadas que lo parecían. Llevaba una camisa suelta de manga larga, abotonada hasta el cuello, y una falda larga ancha de color marrón. Su mirada se encontró con la mía y parpadeó varias veces como si no creyera lo que veía, su respiración detenida en la garganta. «Eres tú», dijo. Añadía a esos labios que acababan de hablar una palabra que no pronunciaron, pero con la que esa persona se había referido a mí todas las veces que me mencionaban en el diario. «La aberración», fue lo que imaginé que decía a continuación. Sí, era yo. La aberración había podido responder, pero permanecía en silencio. Imaginé ese rostro cubierto de gasas, distorsionado en el reflejo de un espejo lleno de gotas. Imaginé esa boca gritando y escupiendo melocotón entre los dientes, ese cuerpo meciéndose empapado entre luces de ambulancia. Imaginé también esas manos pintando mis labios de veneno azul, cuando yo era un bebé aberrante del que quiso deshacerse. Di un paso atrás en el salón sin pensarlo, como si fuera mi cuerpo, quien guardaba la memoria de un evento que yo no recordaba, una especie de instinto muy profundo que reconocería en esta figura que pudo haber sido materna, tan solo una amenaza de la que debía protegerme. Mi reacción le entristeció. Lo noté en la manera en que su pecho se desinfló. Quizá había esperado que su primer encuentro conmigo transcurriría de otra forma, porque probablemente no imaginaba que yo sabía lo que ella había intentado hacer conmigo de pequeño. Pero lo sabía, lo había leído, hasta había compuesto la escena del matarratas en mi cabeza. Era busca de un mejor recibimiento. Ella miró a su hermano y se echó todo el pelo hacia atrás, como si quisiera mostrarle su nueva cara al completo. Los ojos de mi hermano se cubrieron enseguida de un barniz brillante.
se cogió la punta de los dedos en el aire, a la altura del ombligo, transformándose en ese niño que veía a veces en él. «Hermanito», dijo ella, «¿qué mayor?». El barniz en sus ojos se condensó en 2 lágrimas que cayeron directamente a su camiseta. Ni siquiera resbalaron por su mejilla. Sus facciones modelaron un gesto de pura conmoción que jamás había visto antes. Fue él quien tragó saliva, pero pude imaginar a la perfección el regusto salado que invadiría su garganta, tan salado como las olas de memorias que arreciaban contra él, trayéndole desde el fondo de algún abismo a quien creía muerta desde hacía tanto tiempo. «Tú», fue lo único que pudo decir. Se acercó a la aparición con pasos lentos, silenciosos, como si se aproximara a un insecto que pudiera echar a volar, o a un espejismo que desvanecería al mirarlo desde cierto ángulo. Pero cuando se situó frente a ella, ni el insecto alzó el vuelo, ni el espejismo se disipó. «He venido a verte», dijo su hermana. «Pensé que nunca volvería a verte». «Dame al niño», interrumpió él, con un tono firme e insensible al reencuentro. «Dámelo». Ella echó la cara hacia atrás tan sorprendida como ofendida. «No estarás pensando que me lo he llevado yo», dijo. «Me lo acabo de encontrar allá afuera. Venía a verte y él estaba en el camino. Tenéis todas las puertas abiertas. Ya las he cerrado». Él dejó escapar un ronquido de incredulidad. «Dámelo», insistió. Su hermana entornó los ojos, observó el salón componiendo en su cabeza alguna escena que la llevó a dirigirse a la mujer de mi hermano. «Si no os lo doy, ¿terminarás esa llamada?», le preguntó. «¿Les dirás que alguien se ha llevado a tu niño para que tengan que venir y acaben descubriendo lo que esconde aquí? Estabas a punto de cometer el mismo error que yo, protegerlos por encima de lo que es importante para ti. Supongo que es un error que llevas años cometiendo». Dio un paso atrás como si amenazara con no devolver al niño, al tiempo que señalaba con la barbilla el teléfono en el suelo. «Ponle fin, habla con ellos, haz que vengan». Mi hermano miró el aparato sobre la alfombra preocupado de que pudieran estar escuchando la conversación y eso fuera suficiente para alertarlos. Pensé que era buen momento para avisarle de que venía la mujer que llora. Así a lo mejor no le parecía tan mala idea que hubiera presencia policial en la casa antes de que llegara. «Viene la mujer que llora», dije. «No lo hagas», pidió mi hermano a su mujer sin prestarme atención. Ella se agachaba lentamente para recuperar el teléfono, donde quien hubiera respondido a la llamada susurraba a sus pies. «No le van a hacer nada al niño», continuó mi hermano. Lo dijo una vez y se lo repitió a su hermana a modo de amenaza. «No le vas a hacer nada a mi hijo, dámelo». Ella se separó aún más y lo acunó con una breve melodía de garganta, presumiendo de lo cómodo que el niño parecía encontrarse entre sus brazos. «¿No vas a hablar con ellos?», volvió a dirigirse a la mujer de mi hermano. «Ni aunque una extraña tenga apresado a tu hijo». «No eres extraña», dijo mi hermano. Su mujer, que se encontraba paralizada a mitad del movimiento, pidió que le devolviera al niño, que no le hiciera daño. «Por favor, no le hagas nada», dijo. La súplica, que sonó desesperada, debió alarmar al pequeño, quien abandonó su estado de calma y rompió a llorar. Conmovida por el ruego de ella o apurada por el llanto del pequeño, la hermana de mi hermano reaccionó al instante. Atravesó el salón y le entregó al niño a su madre, que lo recibió aliviada entre los brazos. «Claro que no iba a hacerle nada», susurró para tranquilizarla. Me fijé en cómo de cerca miraba los peculiares rasgos en la cara de la mujer de mi hermano, aunque no hizo ningún comentario al respecto. «Solo quería impulsarle a llamar», continuó. «No hacer una llamada que debía haber hecho arruinó mi vida para siempre». Dudé si se refería a la llamada que no realizó para pedir ayuda cuando su hermano se cayó por la escalera o a la que no hizo tras descubrir que sus padres acababan de lanzar el cuerpo de la niña al pozo. «El niño estaba fuera de verdad», añadió. «No me lo he llevado, apareció en mi camino y quise meterlo a casa. Valoré si era posible que yo no lo hubiera visto al subir ese mismo camino en bicicleta». «Ya seguro», dijo mi hermano. «¿Tan mal piensas de mí?», le preguntó ella. «¿Qué haces aquí si no? ¿Para qué me has enviado la máscara, el diario?» «Ya te lo he dicho, venía a verte». Regresó frente a él y lo abrazó por el cuello poniéndose de puntillas. «No ha sido nada fácil atreverme a volver». Mi hermano se quedó inmóvil en la misma postura, sin devolver el abrazo.
Los talones de ella regresaron al suelo con lentitud de una decepción. ¿Leíste mi diario?, preguntó como si no entendiera que su lectura no le hubiera conseguido una mejor acogida. Me salvaste la vida con esa libreta. Fue un gran regalo que siempre te agradeceré. Él tan solo asintió, aún convertido en un niño grande que no sabía cómo expresar lo que sentía. ¿Has leído lo mucho que sufrí allí abajo? Tan callado como estaba mi hermano, me recordó a mí más que nunca. Pues fue aún peor, añadió ella. La realidad fue aún peor. De pronto sentí la necesidad de hacerle saber por qué yo tampoco podía ofrecerle un mejor recibimiento, y rompí mi silencio. Yo también he leído el diario, dije. No, su frente herida se fue arrugando como si hubiera recibido una terrible noticia. Tú no tenías que leerlo, no era para ti. Mi hermana recuperó el habla aclarándose la voz. ¿Qué es lo que vas a hacer?, preguntó. Decías en la carta que ya sabías lo que tenías que hacer. Lo has leído todo, dijo ella con una sonrisa. Dime qué sentiste al ver la máscara. ¿Que tu hermana regresaba de entre los muertos? ¿Qué vas a hacer? Mi hermano impuso su pregunta sobre las demás. ¿Qué les vas a hacer? Los hombros de ella cayeron con un suspiro de decepción. Se movió por el salón hasta divisar en la lejanía, a través de las puertas, la corredera de cristal, el lugar del terreno donde crecían las hierbas salvajes. Te siguen preocupando más que nada en el mundo, dijo mirando hacia allá. Más incluso que hacer una llamada que podría haber salvado la vida de tu hijo. Eso no es verdad, dijo él. Ella mantuvo sus ojos en el exterior, hipnotizada por la visión de la trampilla. No me puedo creer que sigan ahí, sin moverse, enterrados. Me parece otra vida, 1000 vidas atrás. Barrió el terreno con los ojos como si imaginara escenas de su pasado que hubieran transcurrido en el mismo lugar. Después elevó la mirada al techo, pensando seguro en la torre que se alzaba sobre nosotros. Ya tenía que estar tu abuelo obsesionado con los faros para volver a construir una torre después de lo que pasó en esa escalera. Regresó junto a mi hermano con pasos lentos, en lo que apoyaba primero el talón. Y tú también sigues aquí, le dijo, condenado igual que ellos. Ya es hora de liberarte, ¿no? Sus palabras sonaron a las que anteceden a una conclusión, un desenlace. Mi hermano se apretó intranquilo la punta de los dedos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Te quiero mucho, hermanito, y también lo siento porque por lo que veo te siguen preocupando. Dime qué vas a hacer. Lo que he venido a hacer, ya lo he hecho. El niño en el que se había convertido temporalmente mi hermano volvió a ser un adulto que se encaró a su hermano, exigiendo una respuesta. No me acostumbro a que seas más alto que yo, dijo ella. Me llegabas por ahí la última vez que... Que me digas lo que has hecho, interrumpió él. Su hermano se humedeció los labios. Hacerte saber la verdad, respondió por fin. ¿Te parece poco? Mi hermano suspiró aliviado, al comprobar que la teoría que había defendido su padre antes, en el sótano, parecía ser la correcta. La motivación de su hermana había sido personal, dirigida a él, como ambas cajas, la de la máscara y la de la libreta. Con ellas le había destapado las últimas mentiras que aún le ocultaba a su familia. Sin pretenderlo, me había arrastrado a mí en el proceso de iluminación, pero eso hubiera ocurrido antes o después. Mi hermano miró al suelo y dejó caer los hombros como si soltara una carga. Bueno, añadió entonces ella. La primera frase era hacerte saber la verdad a ti. La segunda frase ha sido... Mi hermano elevó la cara. Ella alargó una pausa que pareció disfrutar. La segunda fase ha sido descubrirle la verdad a todo el mundo, completo, y se dirigió a la mujer de mi hermano. Daba igual que tú hicieras esa llamada o no, señaló el teléfono en el suelo. En realidad ya están avisados. La mujer de mi hermano ahogó un grito. El niño la imitó como si jugaran a emular sonidos de animales. ¿Qué sí? A mi hermano le tembló la voz. ¿Qué significa eso? Significa que he hecho lo correcto. Su hermana llenó los pulmones con aire sanador que fue liberando mientras hablaba. Lo que debía haber hecho siempre desde el momento en que los vi tirar el cuerpo de la niña al pozo. Esa primera llamada a la policía que no me dejaron hacer aquella noche. La he completado por fin. Supe entonces a qué llamada se había referido antes. De alguna manera la he completado esta tarde, continuó ella. Tantísimos años después,
y lo he hecho serena, convencida, segura. Ya no soy la misma de antes, hermanito. Han cambiado muchas cosas. Se acabó el miedo, se acabaron los chantajes. ¿Qué has hecho? 15 años he tardado en sentirme fuerte otra vez, en lograr reconstruirme. Me miró a mí como si yo representara ese tiempo. Una vida entera, pero ha llegado el momento de hacer lo correcto. Y no sabes lo bien que me he sentido. Sus ojos regresaron al terreno. Tus padres pueden arrastrarme con ellos si quieren, como amenazaron con hacer hace tiempo atrás. Que cuenten de mí lo que les apetezca, que me destrocen otra vez, que me juzgue el mundo entero. Estoy dispuesta, pero se acabaron los secretos, todos los secretos. Dime lo que has hecho. Ella respiró hondo, concediéndose una pausa, o quizá le concedía a mi hermano un último instante de serenidad antes de sacudir su vida. Ha sido una declaración larga, anunció ella. La he hecho aquí, en la isla, donde tenía que hacerlo. La agente que me ha tomado la declaración no podía creerse que fuera yo. Se acordaba de mí tanto tiempo después. ¿Cómo olvidar a nuestra familia? Claro, le ha costado mucho creer lo que le contaba, eso sí, pero que yo no estuviera muerta, como pensaban, ha sido una buena prueba. Ahora vendrán a comprobar el resto, porque lo he contado todo, desde el principio hasta hoy. Con un dedo en tensión señaló la puerta corredera y la trampilla más allá. Hasta este mismo momento, en el que esos señores y la bestia siguen escondidos en ese repugnante sótano. Se refirió a ellos como lo hacía yo en el diario. No es verdad. A mi hermano se le cerraron los puños. No lo has contado. Pedía un deseo al pasado como había hecho conmigo hacía un rato. Vengo de declarar ahora mismo, confirmó ella, y venía a tu casa para poder verte antes de que no quisieras volver a verme. Estarán a punto de llegar. No crees que estás a tiempo de evitar nada. Oí un sollozo de la mujer de mi hermano, que apretó al niño contra su pecho. Quería decírtelo a la cara, continuó la hermana. También he enviado una declaración escrita, igual de larga, al diario de la isla y a 2 periódicos nacionales. Gracias a tu libreta descubrí lo mucho que me sana escribir. No sabes la cantidad de diarios que tengo escritos. El giro, en ese caso, les va a encantar a los medios. Mi hermano negaba con la cabeza, apretaba los labios. Ya está, hermanito, ya está. Ella estiró los brazos en el aire como si se liberara de unas cadenas. Esto ha durado demasiado. Se tiene que acabar. Mi hermano se tapó la cara con las manos. Perdóname, le dijo su hermano. Tus padres y el otro me dan igual. Se merecen todo lo malo que les pase. Los viejos han ido a tiempo de liberarse. Pero tú, perdóname. Y perdonadme vosotros también. Espero que os afecte lo menos posible. Espero que todos nos demos una oportunidad más adelante. Nos miró a mí y a la mujer de mi hermano, que se movió por el salón hasta colocarse a un lado de él, con el niño en un costado. ¿Qué nos va a pasar?, le preguntó. Mi hermano se encogió de hombros. Después acarició la mejilla de su hijo, que arrugaba la cara a punto de llorar. Supe que no era un buen momento para complicar aún más las cosas, pero tenía que avisarle de lo mío también. Viene la mujer que llora, repetí. Te he oído antes, dijo él. Pero ¿qué importa eso ahora mismo? Me da igual esa mujer, que se vaya. Se acercó a mí para poder hablarme en voz baja, sin apenas mover los labios, como si fuera ese espía que aprendió a hacer con un manual infantil. Tú lo tenías que hacer era hablar con esa amiga tuya. ¿Lo hiciste? Asentí, aunque, bueno, en su cara estalló un llanto fugaz que interrumpió enseguida, enfrentado a la nueva realidad en la que su familia escondida ya no era un secreto. Ya da igual, señaló a su hermana como argumento. Si ella había desvelado la existencia del sótano al resto del mundo, que lo supiera mi amiga, una persona más, ya no importaba. No da igual, dije yo, con tanta convicción, que mi hermano se quedó esperando una explicación, porque la chica se lo ha contado a la mujer que llora, y ahora la mujer que llora estaba preparando una caja con botellas y con gasolina. Creo que era gasolina. La mujer de mi hermano apretó a su hijo y dio un paso en mi dirección. ¿Qué dices? Olía a gasolina y rompió trapos como para hacer mechas. ¿Qué estás diciendo? El aliento de mi hermano me rozó la cara de lo cerca que me habló. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Tu amiga con la mujer que llora? ¿Qué dices? ¿De gasolina? La mujer que llora es la madre de mi... Me costaba decir la palabra
porque había resultado ser una gran mentira de mi amiga. Y cuando fui a hablar con ella ya se lo había contado todo a su madre. Estaba fatal, como loca, mucho peor que como se pone aquí cuando te grita. Decía eso de que esta casa no debería existir y su hija la estaba ayudando a preparar cosas. ¿Pero qué hija? Mi hermano se tocó 2 sienes sin comprender todavía. La hija de esa señora está muerta. Todo lo que ha pasado aquí es por esa niña pequeña que se murió. ¿De qué hija hablas? Su mujer le retorció la manga de la camiseta para recordarle algo. El gesto fue suficiente para que acordara por sí misma. La boca se le abrió sola. La otra hija, la que tuvo como 10 años después con el hombre ese, señalaba puntos aleatorios en el aire dibujando algún mapa mental. ¿Te has hecho una sola amiga en tu vida y ha tenido que ser la otra hija de la mujer que llora? La hermana de... Se tapó la cara con las manos y en esa oscuridad seguro que entrevió a la niña de la Rebeca Rosa subida a una bicicleta. Como si aún sirviera de algo, me gritó. No hablamos con gente de la valla. La hermana de mi hermano exageró un gesto asombrado con las manos en las mejillas. Iba a mencionar la carta que ella les había mandado para incitarlas a investigarme, pero el chillido de unos neumáticos nos cayó a todos. Llegó desde la parte delantera de la casa, donde se produjo también un rugido de un motor y el estruendo de un impacto. Corrimos a la puerta de entrada, desde donde pudimos ver la camioneta blanca que embestía la valla hasta casi derribarla. Con un segundo ataque, abatió 2 postes de la alambrada que acabó por rendirse bajo las ruedas del vehículo. La camioneta accedió al terreno dando tumbos, llenándolo todo de humo negro y olor a goma quemada. Desde la ventanilla del copiloto asomó la cabellera enredada de la mujer que llora. «Os la vamos a tirar abajo», gritó entre perdigones de saliva. «¡Otra vez!».